y entramos en el estudio de la Parashá. Gracias, mi hermano. Vamos a ver cómo lo entramos. Me gusta poder ver cómo es que los talentos se desarrollan. Jugando béisbol toda mi vida, desde que era niño, después como instructor de béisbol también que fui. Y también como scout, busca talento. Por ejemplo, este año en el Mundial, el manager del equipo de Venezuela lo firmé yo. Y el trainer del equipo de Venezuela, yo le había dado la oportunidad de trabajar, llegaron más lejos que yo. Y yo feliz. Para mí de verdad que es un honor verlos triunfar y que están haciendo un trabajo muy bueno para sus países en eso. Entonces, si a uno le gusta ayudar, gracias. Si a uno le gusta ayudar personas para que ellos puedan mejorar, aprender, madurar espiritualmente, cuánto más en las cosas de la Biblia. En las cosas bíblicas que nos ayudan a nosotros poder aprender a acercarnos a lo todopoderoso. Esa es la idea. La idea de la Torah es que a través del mandamiento podamos acercarnos y ser mejores siervos. Amén. Padre Abraham, Isaac, Jacob, te damos gracias, glorificamos tu santo nombre. Reconocemos tu autoridad, tu soberanía, tu reinado. Sabemos que tú eres el creador del universo y que tienes todos en bajo control. Te damos gracias por el privilegio de ser llamado tu pueblo. Y gracias por injertarnos a este convenio para que podamos honrar tu nombre. Y te damos gracias por esta comunidad, esta congregación, que son tan abiertos al aprendizaje y están dispuestos a adaptarse para que tu nombre en todo sea exaltado y glorificado. Amén. En el nombre de Yeshua. Ok, cuando estudiamos el libro de Levítico, el libro Levítico es un poquito complejo en el aspecto entendiendo lo que es Kedushá, santidad. Yo siempre he dicho que el libro Levítico es una invitación del Todopoderoso a acercarse a Él. Es como quieres que tú puedes venir delante del Todopoderoso, el Creador del universo, y el Creador del universo establece unos principios y unos perímetros de conducta pero muy específicos. Él quiere que el pueblo pueda acercarse. Por eso es que la palabra Corbán, que la hermana lo habló el miércoles, que significa acercarse y no es un sacrificio, una muerte. Todo el mundo piensa, los korbanot, sacrificio. Y eso es algo que yo mismo tengo que tratar de arreglar ese vocabulario porque en realidad no está correcto, es acercarnos, corbán. La pregunta entonces debe ser, ¿por qué el creador del universo está tan dispuesto a que personas humanas, mortales, se puedan acercar a Él? ¿Y por qué Él necesita que nosotros nos acerquemos a Él cuando en realidad Él es el creador del universo? ¿Por qué Él necesita morar entre nosotros? Why? Nosotros a veces no queremos morar entre nosotros mismos. ¿Sí o no? Tanto conflictos, problemas, diferentes contiendas, debates, todo eso, ¿no? Pero el creador del universo quiere morar con nosotros. Quiere que se haga un espacio sagrado para que Él pueda estar en el medio de su pueblo. Entonces, ¿cómo lo hace? Cuando Él hace la invitación en el libro Levítico, capítulo 1, versículo 1, inmediatamente comienza un procedimiento un poquito técnico, un poco tedioso, completamente removido de lo que nosotros podemos entender en el mundo occidental. A mi esposa Yolanda estamos hablando acerca de eso. Que nosotros acá no nos podemos, como dice, compenetrar con el sistema levítico. No lo entendemos. ¿Por qué Dios requiere la muerte de un animal? Ahí es donde comienza el problema. Porque Él no requiere la muerte. Porque si usted no hubiera hecho nada malo, no tenía que traer un animal para poder expiar, porque su condición de pecado causó que el tabernáculo y el altar fuera profanado. ¿Me siguen? Vamos a ese punto de partida. Levítico 16. Vamos allá de nuevo. Y ahí podemos comenzar nuestro estudio. Y mire, ¿le puedo decir algo? Levítico 16. Cuando yo enseño algunas cosas, mi esposa me dice que a veces puede ser complicado en las cosas que enseño. Para mí es simple, pero no es porque es simple, porque sí es simple. Lo único que cuando uno practica algo 1 y 2 o 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 1000 veces, pues a uno pues ok.
Pero recuerde que el propósito es de caminar acercándonos al entendimiento. No tienen que entenderlo todo hoy. Póngame usted una cocina, amigo, usted ve cómo me pierdo. Pero cuando jugaba pelota yo cocinaba. Porque o como o me muero de hambre. Aprendí. ¿Ve? Pero me pones una cocina ahora a hacer un plato gourmet, me voy a perder. Porque no leo las instrucciones nunca de nada. El hombre no lee instrucciones, bueno, mi hijo las lee. Pero yo cuando quiero hacer algo en la casa, que no hago nada en la casa. De repente tengo que leer la instrucción. Y yo, ¿de qué? Porque necesito las instrucciones. Entonces, ¿cómo podemos agradar a Dios si no leemos las instrucciones? El mismo problema. ¿Ok? El Levítico 16 dice, lector. Así. Ya es costumbre, hermana, ya. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Ok, entonces, las impurezas del pueblo de Israel profanan el tabernáculo. Dios lo sabe, pero Él quiere expiar y quiere hacer expiación en su tabernáculo para que la congregación pueda acercarse al Eterno constantemente. Pero hay un problema que se llama, es contagio del sanctum. Eso es lo que vamos a estudiar un poquito, no mucho, un poquito nada más. El contagio del espacio sagrado, el sanctum, vendría siendo el templo. ¿Cómo se contagia? Describe y dice, el contagio del sanctum describe el conjunto de cosas que santifican todo lo que se toca. Tú tocas el altar, todo lo que toca el altar es santificado. El momento que es santificado, si tú no eres parte de la persona lícita para comerlo, entra lo que es cortado entre tu pueblo. Porque Dios dice, esto es separado para mí, es santo. El momento que Dios santifica algo, está fuera del uso común. Se convierte ahora algo dedicado, separado, con el uso que Dios quiere que se use. No el uso que yo quiero darle a Dios. Si entendiéramos eso, el 99% de nuestros problemas se irían un poquito al lado, porque entenderíamos entonces sometimiento y humildad. Cuando Dios dice hacer algo, lo hacemos porque Él lo dice. Entonces, nosotros hemos sido llamados una nación santa, real sacerdocio, ¿sí? Y nos hemos acercado al Todopoderoso para ser parte de su pueblo, separado para ser servidores del Rey. ¿Verdad que sí? Obedecemos nosotros lo que Dios dice que hagamos porque Él lo dice. O tenemos que hacer un debate teológico y el que mejor lo explique basado en tu entendimiento, a ese sigues. Eso ocurre siempre. Todo el tiempo ocurre lo mismo. Por eso es que, como tristemente a veces personas piensan que estoy enojado cuando estoy enseñando, cuando en realidad 99.999 no estoy, sino que pues soy apasionado con la palabra y algunas cosas me indigna porque no entiendo por qué, pero es parte del proceso. Pero generalmente nunca estoy enojado. Por favor, no piensen así. Yo amo la palabra, yo amo al Eterno. Y lo que yo quiero es que ustedes puedan sacar lo mejor de ustedes para honrar a Dios. Yo lo hacía lo mismo con lo de artes marciales, hacía lo mismo con el béisbol, hacía lo mismo, porque si yo veo talento en ti, mi trabajo como maestro es empujar un poquito. Saber cuándo no empujar, cuándo presionar a una persona. Pregúntale a Daniel, pregúntale a Rafa, ay Dios mío, se me fue. Andrew, que me hace falta, que no lo veo hasta hace tiempo. Okay. Está estudiando y no ha podido regresar a las clases. Pero ellos saben que a veces cuando estamos haciendo la clase están cansados. Y yo lo empujo un poco más. Hasta que él dice, ya yo no puedo más. Pero trató. No el hecho de que uno tiene que ganar un debate. Eso, nuestra vida cotidiana con la Torah no es un debate. Estamos sirviendo al Todopoderoso. Y Él nos separó, nos trajo de aquí y nos ha metido acá. Entonces Él dice, ahora quiero que ustedes se mantengan en el espacio sagrado, pero tienen que entender que si alguien lo ataca a usted como pueblo separado, santo para Dios, no lo ataca a usted, está atacando al que lo santificó. Y eso para mí trae gran, how do you say, strength, fuerza y seguridad, porque generalmente los líderes somos el blanco. Es constante, a mí no me molesta, yo me sé esquivar. ¿Ok? Y bloqueo bien. Pero a veces se frustra uno como líder porque
De repente todo va a los líderes. Alguien por allá hace algo, se echan culpa a ti. Esa es parte del proceso. Imagínate si eso es parte del proceso, que algo que ocurre acá afuera por el pueblo de Dios impacta a Dios y su espacio sagrado. Entonces, ¿por qué me voy a enojar yo? Cuando el Eterno está constantemente atacado, no por el mundo, ellos no están en convenio, por su propio pueblo que no entiende santidad. Y nuestras acciones traen consecuencias a lo que va a ocurrir con el pueblo como comunidad. Entonces, cuando entendemos lo que es contagio de los santos, cualquier cosa que toca a los santos en el templo, el altar, entonces es separado para el uso de Dios y nadie, ninguna persona ilícita puede hacerlo. Entonces, cuando leemos el capítulo 7, vamos al capítulo 7, por favor. Yo traje este recurso que ya no se está vendiendo y se llama Avodat HaKorbanot. ¿Okay? Este libro es un tesoro. Tiene todas las ofrendas que se hacen en el templo. Todas las ofrendas que se hacen en el templo. Te dicen, te pintan hasta los animales. Cómo, cuándo, dónde, en qué lugar, quién lo hace. Cómo se hace, todo. Aquí, por página. Te explica el servicio de Yom Kippur, te explica todo. A mí me gustaría algún día dar una clase de esto nada más. Una clase de esto nada más sería espectacular. ¿Ok? Te explica todo. ¿Ok? ¿Perdón? Un fundamento de Levítico. ¡Ey! Eso. Yo te digo algo. Si hacemos el fundamento de Levítico, ¿tú sabes cuánta gente se va a enojar con nosotros? ¿Ves? Porque cuando tú empiezas a estudiar el libro Levítico, verdaderamente estudiarlo, yo, en mi opinión, y el consejo que le di a Eva y a mi hijo, que estudien la Torah juntos, ¿verdad que sí? Y a Aranza y a Tito. Cualquier joven que se quiera casar, lean la Torah 1 año por lo menos antes de casarse. Fácil. ¿Quieren saber por qué? En Génesis vas a averiguar rapidito si la esposa que va a ser esposa o el que va a ser esposo cree en la soberanía de Dios o cree más en la ciencia que en el Creador. ¿Ok? Cuando llega a mitad del libro, vamos a ver los conflictos en una familia y entonces van a empezar a mirar las familias de cada uno. Podré casarme con ella porque me caso con la familia entera. ¿Okay? Después va a haber una familia disfuncional y ya tú ves que tu familia va a ser disfuncional porque siempre hay 1 o 2 en la familia que son disfuncionales. Eso es parte de la sociedad. Todos tenemos cualquier tipo de disfunción, algo así. Okay. El libro de Éxodo te enseña quién es el Redentor. Automáticamente te dice, tú tienes que reunirte este día que Dios dice. Y cuando ella dice o él dice, no, yo no me quiero reunir así porque yo pienso, y ya tú sabes que vas a tener un problema grande. Si no escuchas lo que Dios dice, cuándo es el momento que se tiene que reunir para Pesaj y él o ella quieren hacer lo que quieren hacer, imagínate cuando te cases. Que todo se multiplica 1000. Si no te cae algo bien de él antes de casarte, tú no lo puedes cambiar. No va a ocurrir. O él quiere cambiar o no, pero la mujer a veces piensa que puede cambiar al hombre porque lo ama. No, eso es fake news. That's not how it works. El hombre quiere hacerlo y lo hace, y la mujer igual. Cuando llegamos al libro Levítico, Dios mío, ahí es cuando llega verdaderamente. ¿Ok? Porque ahí se aprende, primero, que es santo para Dios, qué tiempo se guardan las fiestas, y hasta la vida sexual te va a decir exactamente lo que es permitido y lo que no es permitido. Si terminas la Torah 1 año estudiándolo, vas a conocer más de esa persona en 1 año, lo vas a conocer igualmente a ella. Y si después de ese ciclo de la Torah ella todavía te cae bien o tú le caes bien a ella, ahí se pueden masar tov, se pueden casar. ¿Tiene sentido, no? Porque el libro Levítico es lo que es Kedushim, es Kedushá. Te explica todo lo que es santidad y ahí es cuando se separa todo. Tú vas a conocer qué tipo de actitud, qué tipo de familia, qué es la comida. Y dice, no, a mí me gusta mi cerdito, a mí me gusta mi langosta y no me importa lo que Dios diga. ¡Wow! No te cases nunca. Porque si está dispuesto a retar a Dios en su mandamiento, retarnos a nosotros es nada. Otra cosa. Ama a tu padre y a tu madre. Si el muchacho o la muchacha no ama o respeta a su papá o a su mamá, no te cases con él o ella. Porque si ella no respeta a su papá, no te va a respetar a ti. Y si él no respeta a su madre, no te va a respetar a ti tampoco.
Ese es el proceso. ¿Ok? Y es bíblicamente, lo podemos validar. Ok, entonces, el capítulo 17, versículo 1 al versículo 15. Vamos a leer para tener una idea de lo que vamos a hablar aquí un poquito, antes de entrar lo que es el castigo por profanar lo santo. ¿Ok? Son 18 métodos de cortar, caret, y vamos a hablar eso en esta tarde, pero quiero hablar acerca de los sacrificios y mostrarles a ustedes la importancia del libro Levítico y lo complejo que es, pero al mismo tiempo lo simple que es. Eso como que es contradictorio, ¿verdad? Es complejo porque no estamos al tanto, pero cuando tú lo estudias y entiendes la motivación detrás del mandamiento, entonces tiene lógica y es simple. Dios manda y Él dice, así lo vas a hacer y así lo haces. Así de simple es. Y eso es lo más difícil para un humano, hacer la voluntad de Dios. Porque nos han enseñado en el sistema religioso de buscar una explicación teológica o lógica para que podamos apaciguar nuestra carne. Queremos nosotros hacer lo que queremos hacer porque no nos gusta el reto de que alguien que nunca hemos visto, que no conocemos ni su propio nombre completamente, George Buffett, no sabemos ni cómo pronunciarlo todavía, y de repente dice en un libro que fue escrito para un pueblo tan separado de nuestra mentalidad y cultura, que le dice, no comas esto, no comas esto, no comas esto. No, pero es que yo pienso, no, pero es que yo aquí, no, pero es que el Espíritu me dijo. Ahí es cuando yo tengo un problema grande. El Espíritu de Dios nunca te va a decir que está bien que comas cerdo. Porque el Espíritu es santo, kadosh. El Espíritu Santo de Dios solamente puede morar dentro de un vaso consagrado y separado para Él. Si piensan lo que acabo de decir, es controversial. Pero si lo estudian bíblicamente, van a ver que voy a tener toda la razón. No me crean a mí, valídenlo. Ok. Levítico capítulo 7, versículo 1 al 15. 7. ¿Yo dije 17? Ok, está bien. Están escuchando mal todos. 7, sí, 7. 7, 1 al 15. Asimismo, esta es la ley del sacrificio por la culpa. Es cosa muy santa. En el lugar donde degüellan el holocausto, degollarán la víctima por la culpa y rociará su sangre alrededor sobre el altar. Y de ella ofrecerá toda su grosura, la cola y la grosura que cubre los intestinos, los 2 riñones, la grosura que está sobre ellos y la que está sobre los ijares. Y con los riñones quitará la grosura de sobre el hígado. Y el sacerdote lo hará arder sobre el altar, ofrenda encendida a Adonai. Es expiación de la culpa. Todo varón de entre los sacerdotes la comerá. Será comida en el lugar santo. Es cosa muy santa. Como el sacrificio por el pecado, así es el sacrificio por la culpa. Una misma ley tendrán. Será del sacerdote que hiciere la expiación con ella. Y el sacerdote que ofreciere holocausto de alguno, la piel del holocausto que ofreciere será para él. Asimismo, toda ofrenda que se cociere en horno y todo lo que fuere preparado en sartén o en cazuela será del sacerdote que la ofreciere. Ok, vamos para ahí. ¿Está hablando de qué? La culpa, ¿no? ¿Sí? Ok. Guilt offering se llama asham en hebreo. Y hay 6 diferentes tipos de ofrendas por la culpa. No es uno como tú piensas. Sí, porque hay diferentes. Por ejemplo, si hay culpabilidad de que robaste algo o alguien te prestó algo y se rompió o alguien... Por ejemplo, uno de mis estudiantes, estábamos haciendo una técnica en la clase y se paró en un tripod que yo tengo de cámara. Y echando broma, me lo rompiste. O sea, y seguimos practicando. Pues él fue y me compró otro. Y me compró uno mejor del que tenía. Yo se lo dije, tenemos un problema. Me compraste uno mejor del que había. Y yo le dije, eso enseña integridad. Eso me dijo más a mí de él como hombre que como estudiante. Y yo le dije, ¿cuándo podemos reunirnos para hacer una clase privada? Mi forma recíproca fue, wow, tienes un hombre de integridad, yo necesito trabajar más contigo. ¿Me están siguiendo? Y ahí eso revela la actitud de una persona. Entonces, está the theft of a guilt offering, ¿ok? La culpa por robar algo. Misuse, el mal uso y la culpa de algo consagrado. Interesante. Dice, someone benefited from a consecrated property. Alguien se benefició de algo consagrado del templo.
Los diezmos no son supuestamente consagrados al templo. Quiere decir que el mundo cristiano entero está bajo esta culpabilidad. Porque no hay templo y saben que eso pertenece a los sacerdotes y están cogiendo el diezmo. Dice, por eso digo, si estudiamos Levítico nos metemos en problemas, Lisa. Okay. Y from Korbanot dice, ok, vamos a seguir. Después se llama Designated Slave Woman Guilt Offering. Okay. Si hay una mujer que es esclava o media libre, o si es betrothed to a Jew, betrothed, prometida a un judío, ok, y pecó involuntariamente o intencionalmente, pero después se arrepiente, tiene que traer esto. Recuerda que estamos viviendo en un mundo del antiguo Medio Oriente en la cual tú tienes un siervo en Israel, pero no puedes tratarlo como un esclavo como las naciones. Tenían algunos derechos diferentes. 4, se llama lo que es la Metzoga de Guilt Offering, que se llama la ofrenda de culpa para el leproso. Y esto es importante porque Yeshua le dijo a un leproso que lo sanó, le dijo, ahora preséntate al templo y a la ofrenda que la Torah de Moisés dice. Y aquí te dice que el Metzora, purifying from his impurity, immerses on the 8th day. Un Metzora, una persona con lepra, se purifica en el 8º día y después tiene que pasar el proceso de este corbán. Quiere decir que Dios quiere que se acerque a él cuando fue limpio de su lepra, que era parte de la esfera de ¿qué? ¿La lepra pertenece a dónde? A la muerte, perfecto. El número 5, Nazir Guilt Offering, que son la ofrenda para el nazareno. Okay. Hechos capítulo 21, cuando Pablo sube a Jerusalén, capítulo 20, que hizo un voto nazareno, entonces tenía que hacer una ofrenda y tenía que hacer una de estas, un asham. A Nazir who sustained definite corpse impurity. Cuando Pablo se rapó la cabeza en Cencrea, quiere decir que fue contaminado con algo. No sabemos si fue con impureza de muerto o no, pero no me extrañaría si hubiera sido. Se rapó la cabeza y comienza de nuevo. Y después, cuando llega a Jerusalén, tiene que hacer una ofrenda. Y en Hechos capítulo 20, versículo 16 dice, Hechos 20, 16. En lo que la hermana lo busca, voy a leer aquí. Dice, después del 8º día, él tiene que ofrecer este tipo de ofrenda, asham. Porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar en el día del Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. Perfecto. Y el 6º tipo de asham, de una ofrenda de culpa, ¿cuántos de ustedes no sabían que habían 6 diferentes ofrendas de culpa en la Biblia? Y con cada uno de ellos requiere una ofrenda de pan. Porque hay 13 ofrendas de pan. Y eso lo vamos a enfocar un poquito más tarde, acerca de esto. Hoy va a ser un poquito técnico, pero no técnico. Tiene que ser informativo porque leemos todas estas cosas, pero generalmente nunca se cubre. Entonces, ¿para qué leemos el libro de Levítico, pues? Leímos el libro de Levítico porque espiritualmente la historia dice y se aplica de esta forma. No, vamos a buscarlo contexto, el concreto, y ahí extraemos el espiritual. Y va a encontrar muchas cosas buenas, ¿ok? Y se llama el Doubt Guilt Offering. Eso es cuando una persona no sabe si cometió una transgresión intencional o que fue sin intención, pero que algo que ya hizo y ahora requiere traer una ofrenda, no un sacrificio, una ofrenda, ¿ok? Son 6 de culpa. Regresamos a Levítico 7, por favor. Levítico 7. No sé qué versículo estaba. Asimismo, toda ofrenda que se cociere en horno y todo lo que fuere preparado en sartén o en cazuela será del sacerdote que lo ofreciere. Y toda la ofrenda amasada con aceite o seca será de todos los hijos de Aarón. ¿De quién será? De los hijos de Aarón. Entonces, mira qué interesante, está hablando de pan. Está hablando de carne aquí. Entonces hay diferentes formas que se hacen los panes. ¿Ok? Hay 4 diferentes formas que se hacen los panes. Y lo leemos y nos lo dice, pero no lo entendemos. Quiere decir que el templo era una panadería, así como era un steakhouse. Mejores que los chilenos y los argentinos. Un asado, pero de los buenos. ¿Ok? Continúa, mi hermana. Y toda ofrenda amasada con aceite o seca será de todos los hijos de Aarón, tanto de uno como de otro. Y esta es la ley del sacrificio de paz que se ofrecerá a Adonai. Ok, en Israel se llama Shelamim, o en hebreo se llama Shelamim, de paz. Pesaj es uno de ellos. Entonces,
Vamos a hablar acerca cuáles son las ofrendas de paz en el templo. Vamos a ver. Shelamim. La palabra Shelamim significa paz. Tenemos Hata'at, que lo vamos a cubrir, no lo vamos a cubrir todo. Pero las ofrendas de paz. Ok. Hay 7 diferentes tipos de ofrendas de paz. 7. Ok. Está la comunal, que es que se llama a peace offering, que son 2 corderos que se traen con los 2 panes con levadura en Shavuot. Familia, yo entiendo que este no es el tipo de mensaje que a la gente le gusta escuchar. Yo lo sé. La gente quiere todo espiritual. Yo no he podido encontrar algo más espiritual que el tema de cómo nosotros podemos presentar delante de Dios. Honestamente, yo cuando aprendí el libro Levítico, cuando sigo aprendiendo, sigo leyendo, sigo buscando, sigo estudiando, yo no puedo entender, honestamente, personalmente, no estoy enojado. Personalmente no entiendo por qué las personas no se enamoran del libro Levítico, porque el momento que tú buscas y entiendes, ese procedimiento es con un propósito, para que tú puedas acercarte al Creador. Todo el propósito, todo lo que ocurre, qué tipo de animal, cómo hacerlo, dónde hacerlo, cómo los sacerdotes te hacían el trabajo por usted para que usted no tuviera que hacer nada. Solamente presentar, poner tu mano, Él hacía todo. Tú no tienes que hacer nada, solamente pararte y ver cómo el sacerdote se convierte en un mediador, un benefactor y la persona que te ayuda y te facilita a llegar a tu animal en el altar para que así haya una nube directamente al cielo y tú te vayas en paz. Más espiritual de eso yo no puedo ver. Porque si usted hace algo que causó que el templo se profane, Dios no la va a desechar. Por cierto, si hay circuncisión del corazón, esto lo aprendí esta semana, nuevecito, ¿ok? Yo siempre me preguntaba por qué la gente piensa que la circuncisión del corazón ahora va por encima de la circuncisión física, ¿ok? Hasta que me pongo a investigar y tengo un comentario que estaba leyendo que decía, yo creo que era Milgram, que dice que en el Septuaginta, cuando Dios, yo creo que está aquí, no estoy seguro ahora mismo, que no recuerdo dónde está, pero Dios mismo, en el Septuaginta, cuando los rabinos hicieron la traducción del hebreo al griego, que la palabra que utilizaron para circuncisión del corazón en el Septuaginta del hebreo fue una palabra que habla acerca de pureza en griego. No utilizaron la palabra circuncisión griega para hablar de la circuncisión del corazón. ¿Me están siguiendo? Cuando tú ves la palabra circuncisión del corazón, tú estás pensando circuncisión, agarrar el cuchillo, clip, ¿no? O de la carne. ¿Me están siguiendo? Porque dice que removamos el prepucio de nuestro corazón. Está utilizando algo físico para que ahora nos inclinemos a Él en una conducta de pureza. Entonces quiere decir que si tú tienes circuncisión del corazón, que Dios siempre ha requerido eso, lo vemos en Deuteronomio capítulo 30, en Jeremías 30, yo creo que es 37, Dios siempre ha querido circuncisión del corazón, pero todos ellos estaban circuncidados. Pero no había obediencia. Quiere decir que cuando usted tuvo circuncisión del corazón, yo puedo dar testimonio, de esos dos parejitas que está aquí, que los quiero mucho. Yo puedo decir que esta pareja, que son mis pastores, han tenido una circuncisión del corazón. Obvio. El momento que escucharon la Torah, se cambiaron su vida por completo, estuvieron dispuestos a comenzar de nuevo y ahí comienza el proceso de aprendizaje. Después quisieron hacer el sábado, la fiesta, comer limpio, hacer Yom Kippur, 23 horas y media, y después siguieron Sukkot y ahora van conmigo a Israel y ahora trajeron la Torah. Ahora la circuncisión del corazón ayudó que otros puedan cambiar su conducta y acercarse a Dios. ¿Están viendo la diferencia? Cuando Pablo, si eso es así, y el Septuaginta está utilizando la palabra que se conecta más con pureza que lo que es la circuncisión física, que hay una palabra en griego para eso. Quiere decir que Pablo, hablando del mundo greco-romano, donde ellos leían el Septuaginta, está utilizando ese vocabulario, explicando que aunque tenga la circuncisión física, si tú no tienes un corazón que se quiere acercar a Dios para cambiar, para caminar en la obediencia y la pureza que Dios requiere, ¿de qué sirve la circuncisión física si el corazón está lejos de Dios?
Y lo mismo si tú tienes la circuncisión y no tienes el corazón, o tú tienes el corazón y quieres, pero después cuando se te hace un poquitico difícil, porque te enseñaron algo que tú no quieres dejar, porque es una de tus vacas sagradas y no la quieres llevar al altar de Dios, te vas corriendo. Voy donde regresé a Egipto. Las teologías del cristianismo que no queremos retar, porque si las retamos quedamos completamente expuestos y ahora no sabemos qué hacer. Se lo digo porque a mí me pasó. Yo enseñé y prediqué en algunas iglesias pentecostales hasta que yo dije, oye, una pregunta, pero ¿cuándo es el día de Pentecostés? Me hizo una pregunta lógica. ¿Cuándo es el día de Pentecostés? Si yo soy pentecostal, entonces ¿por qué yo no guardo el día de Pentecostés? ¡Wow! ¡Qué sorpresa! Me fui al internet. Y en aquel tiempo el internet no era muy bueno, pero había algo. Y empecé a buscar y yo digo, pero ¿de dónde salió el pentecostalismo? 1914. Y yo, pero es que yo pensé que eso venía de la Biblia. No, el movimiento vino de un avivamiento que supuestamente ocurrió. Entonces, ¿qué está pasando aquí? ¿Cómo yo puedo llamarme pentecostal y predicar acerca del día de Pentecostés y no tenía la menor idea cuándo ocurría la fiesta durante el año? Y nada. Y yo dije, no, pero hay un problema. We got a problem, NASA. ¿Entiendes? Entonces, cuando estábamos leyendo algo. Sí. Espérate, no, quiero terminar aquí. Son 7 tipos de peace offering. Se encuentra la comunal, se encuentra la individual. Hay 3 diferentes tipos de ofrendas individuales de paz. Está Shelamim, está la del Nazío de Nazareno, y también el Thanksgiving, que por cierto es el versículo 13. El versículo 13 habla de eso. Lea el versículo 12 y 13, por favor. Si se ofreciere en acción de gracias, ofrecerá por sacrificio de acción de gracias. Ok, para ahí. Usted lo lee en español, pero en hebreo dice Todá. El otro es Shelamim, ese es Todá. Tienen que poner atención a esos términos. Nunca paramos allá, nunca nos interesa. Agradecimiento, de paz, de culpa, pero ¿qué representa eso? ¿Cómo se hacía? ¿Dónde se hacía? ¿Cuál animal se traía? ¿A quién se le daba? Okay. ¿Sabían ustedes que Pascua, el cordero de Pascua, era de paz? Shelamim. Aquí lo vemos. Dice, el Thanksgiving, el cuarto era el Thanksgiving Peace Offering que estamos leyendo ahí ahora mismo. Entonces, pregunta, ¿cómo nosotros damos gracias a Dios? Hay 4, son 4 cosas que ocurren de acuerdo al rabino, a los rabinos, ¿ok? Que nos ayuda a nosotros traer una ofrenda de paz al templo. Si hubiéramos cruzado el mar, si hubiéramos cruzado el desierto, si nos hubiéramos recuperado de una enfermedad, o si un prisionero había sido suelto de la cárcel, traía una ofrenda de paz al templo. O alguien que sobrevivió una situación peligrosa. Si el templo estuviera vigente, se le tiene que añadir un avión. Si sobrevives el avión hasta Israel, lo primero que hubiéramos hecho es ir al templo y traer una ofrenda de paz. Toda Habá, Leja, Hashem, por traerme a tu tierra. Te doy gracias por traerme salvo. Recuérdate que el desierto y el mar eran los primeros, las rutas primordiales. Lo aprendimos en la gira. La vía marítima, y estaba la de los reyes en el este de Israel, en el río Jordán. ¿Verdad que sí? No se lo olvidó, ¿verdad que no? Ok. Entonces, hay 4 cosas que se requerían. ¿Tú sabes cuántos panes se traía para esa ofrenda? 40. 40 panes. Vamos a seguir leyéndolo. Vamos a leer ahí. Versículo 13, 2 y 13. Tortas sin levadura amasadas con aceite y hojaldres sin levadura untadas con aceite y flor de harina frita en tortas amasadas con aceite. Y con tortas de pan leudo presentarás leudo, ofrenda. hay un problema. Porque en el templo no se traía nada con levadura. Me le hicieron la pregunta como 5 o 6 personas hoy, esta semana. Me puse a estudiarlo. Y yo llamé a mi maestro, y ya yo lo sabía, se me había olvidado. Me tuve que poner, ayer se me ocurre, yo creo que voy a hablar acerca de los panes. ¿Para qué hice eso? Why would I do that to myself? Y tuve que leer parte del tratado del Mishnah Menachot. Me quedé corto. La introducción nada más me tomó 1 hora. ¿Ok? Entonces ahí te explica, vamos a leer el versículo 11, 12 y 13 para seguir la secuencia. Antes de leer,
pongan atención a esto, que hay diferentes formas como hacen el pan. Hay diferentes medidas, ¿ok? De la harina, del aceite, cómo se hacía el aceite, dónde lo hacían, quién lo traía, quién lo presentaba, dónde lo presentaban. La harina igual, the sifting, how do you say sifting? ¿Cómo? Uno, porque es que no. Eso mismo, ok, eso mismo. Ok, entonces lo tenía que hacer un montón de veces para que fuera la harina más fina, la mejor para el rey, ok. Vamos, ponga atención al texto ahora. Versículo 11. Y esta es la ley del sacrificio de paz que se ofrecerá a Adonai. Si se ofreciera en acción de gracias, ofrecerá por sacrificio de acción de gracias tortas sin levadura, amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura, untadas con aceite, y flor de harina frita en tortas amasadas con aceite. Con tortas de pan leudo presentará su ofrenda en el sacrificio de acción de gracias de paz. Ok, entonces te está diciendo que traen diferentes tipos de panes. La medida vendría siendo una gran cantidad. Si vamos a utilizar el SEA regular, el SEA era como 25 o 30 libras. Ok, recuerda. Entonces, habían 40 panes, 30 eran sin levadura, eran matzah, y 10 eran con levadura. Ahora, te voy a enseñar cómo lo hacían en el templo. Este es el templo en la aplicación, ¿ok? ¿Una sola persona traía 40 panes? La cantidad para los panes. Peace offering. Sí, you bring a Thanksgiving offering. Si tú sobrevives, ok, las leyes marítimas del Mediterráneo. No se iba en barco desde octubre, después de Sukkot, o antes de Sukkot, hasta marzo. Muy peligroso. Todas las tormentas. Sabemos que es verdad, porque Pablo tuvo que. Exacto, ¿verdad que sí? ¿Tú crees que Pablo no iba al templo a traer una ofrenda de paz? De agradecimiento. Todas gracias. El bote por poco me mata, el mar me mata, el caos me mata, me quería llevar al inframundo y tú me salvaste. Gracias, Señor. ¿A ti no te va a interesar cuánto pan tiene que darle a los sacerdotes? Coman. Estoy agradecido que tengo vida, aleluya. Coman. ¿Tienes hambre? Sí. ¿Tienes hambre también? Aquí hay pan. ¿Ok? Entonces, entendemos que es por agradecimiento. Alguien que tuvo una experiencia y estamos entrando allá. Ahora al templo y vamos aquí. Te voy a enseñar cómo lo hacían en el altar. La Mishnah en el tratado de Menachot. ¿No estaba aburrido, no? Ok, good. Si este es el altar, el sacerdote era el único que se podía parar aquí. Ellos agarraban los panes sin levadura, que el matzah, iban hasta la esquina del suroeste. En esta esquina, esa misma esquina, tocaban el pan sin levadura en la esquina del altar y el pan es santo. Ahora se lo pueden comer los sacerdotes. Que los 10 con levadura no hacían ese procedimiento. Se lo comían, lo presentaba, pero no tocaba el altar porque nada podía tocar el altar con levadura. Quiere decir que los 2 panes de Shavuot no podían ser tocados en el altar, pero es un mandamiento que lo hagan. Lo mecían y se lo llevaban, pero no tocaba el altar, porque nada con levadura tocaba el altar. ¿Están viendo ahora mismo? Que no hay ningún conflicto si entendemos el procedimiento como se hacía. Por eso necesitamos los recursos judíos, porque ellos lo preservaron para nosotros entender algo que hemos sido removidos si no entendemos estos principios, porque no, como dice mi esposa, no vivimos una cultura de esa. Para el mundo antiguo no era difícil entender las ofrendas, ni la libación, ni lo que era la ofrenda de pan. Pero ¿con qué propósito lo hacían? ¿Para adorar al Dios de vida o para adorar a los dioses de muerte y el inframundo? Esa es la diferencia. ¿Están conmigo? Interesante, ¿verdad que sí? Para darte una idea, vamos a Amós capítulo 4 versículo 5. El libro de Amós. Solamente una idea. Para que tenga una idea de cómo usa el vocabulario y cuando ya conectas este versículo y lo entiendes, vas a poder entender lo que se dice en los profetas, ¿ok? Amós 4:5. Lea del versículo 4 porque a veces del hebreo, cuando vamos a la Biblia en hebreo, al que leemos acá la Reina Valera o la de King James, es un versículo antes o después. ¿Ok? Así cuando estén leyendo recursos rabínicos, entiendan que están utilizando la Biblia hebrea, que los versículos a veces cambian. Así, cuando lean un versículo, un recurso rabínico y lean su Biblia regular, el versículo anterior y después del citado, ¿ok? Léalo, hermana. Id a Betel y prevaricad,
aumentad en Gilgad la rebelión y traed de mañana vuestros sacrificios y vuestros diezmos cada 3 días. Y ofreced sacrificio de alabanza con pan leudado y proclamad. Ok, sacrificio de alabanza ¿con qué? Con pan leudado. ¿Cuál ofrenda es esa? La de agradecimiento. No te tuvo que decir agradecimiento para tú saber cuál era. Porque ya tú sabes, si es leudado, tiene que ver con el pis, el totá, el de agradecimiento, que tenía 40 panes y 10 de ellos eran leudados. Puro pan. No, traían el animal también. Pero esto es parte de el animal y el pan. Recuérdate que el animal, la carne y el pan era el recurso de comida para los sacerdotes. ¡Wow! 40 panes. Y los miles de sacerdotes que hay. Tienen que comer. Estamos pensando así. No estamos pensando así. Tu ofensa o tu agradecimiento a Dios ahora suple de comer a todas estas personas que están trabajando para que tú puedas tener acceso a la santidad de Dios. No que lo habían pensado de esa forma, ¿verdad? Vamos a Salmo 107, versículo 22, por favor. Ofrezcan sacrificios de alabanza y publiquen sus obras con júbilo. Ve ahí de alabanzas. Ya sabes que en tu Biblia la palabra de todá, agradecimiento, es alabanza. Le hicieron una traducción de alabanza. ¿Ve? Ahora puedes conectar la palabra shelamim con de paz, con la de agradecimiento, con la de alabanza. Ahora estamos haciendo un vocabulario bíblico. Vamos a Levítico, aprendemos lo que es y después podemos ver dónde se encuentra a través de la Biblia usando diferentes nombres. Saxofón es saxofón, ¿verdad que sí? Pero ¿cuántos diferentes tipos de saxofones hay? 5. Los 5 tienen diferentes tipos de tonos y tamaños también, ¿verdad que sí? Ok. ¿Puede una persona que toca ese tocar los otros 4? Porque el fundamento es el mismo. Si entendemos el fundamento de los sacrificios, no importa cuántas ofrendas te describa, tú entiendes un propósito. Entonces, no es el instrumento, es el músico. ¿Sí? Entonces, no es la ofrenda que es el problema, soy yo. Si yo no quiero aceptar las ofrendas de Dios, el problema no son las ofrendas, porque ese es el mecanismo que Dios utilizó para que usted y yo nos acerquemos a Él. Es nuestro problema de arrogancia, que no queremos dar nuestros brazos a torcer porque no lo entendemos y pensamos que es muerte en vez de acercamiento. Cambiamos el vocabulario, la perspectiva cambia. Es cuando tú ves a una muchacha de lejos o la muchacha ve a un joven de lejos, se ve espectacular de lejos y se acerca. Y cuando llega cerquita dice, pasó. Reaccionaste muy rápido, ¿vale? Como que se te salió rapidito. La hermana pastora como, ¿qué pasó? Imagínate. Next. ¿Me estás siguiendo? Es como que, ok, voy a chequear los lentes de nuevo. Salmo 107, versículo 22. Vamos a tratar ahora Jeremías 17, 26 en lo que yo termino aquí, ¿ok? Entonces son 7 ofrendas de paz. 7. Están los diezmos de animales. Está el primogénito. Cuando tú agarras la ofrenda del primogénito, se supone que tú traigas una ofrenda. Your firstborn. ¿Me estás siguiendo? La ofrenda del primogénito, firstborn. A non-sanctified kosher female animal of Israel, and Israel gives birth and the first of the male. Quiere decir que cuando un animal da a luz, tiene un animalito, una cría, es firstborn, rompió el vientre. En la Biblia hay que dar un dinero a los sacerdotes, ¿ok? Pero incluía una ofrenda de paz, ¿ok? Entonces, lea el versículo de Jeremías, hermana, por favor. 17:23. Pero ellos no oyeron, ni inclinaron su oído, sino endurecieron su cerviz para no oír ni recibir corrección. Siga. No obstante, si vosotros me obedeciereis, dice Adonai, no metiendo carga por las puertas de esta ciudad en el día de reposo, sino que santificaréis el día de reposo, no haciendo en él ningún trabajo, entrarán por las puertas de esta ciudad en carros y en caballos los reyes y los príncipes que se sientan sobre el trono de David.
Siga. ellos y sus príncipes, los varones de Judá y los moradores de Jerusalén, y en esta ciudad será habitada para siempre. Y vendrán de las ciudades de Judá, de los alrededores de Jerusalén, de la tierra de Benjamín, de la Cefela, de los montes del Negev, trayendo holocaustos y sacrificios, y ofrenda e incienso, y trayendo sacrificio de alabanza ¿Ve? a la casa de Adonai. Estaban en desobediencia y ahora entran al templo y traen sacrificios de alabanza. Toda. De agradecimiento y paz. ¿Ve? Ahora tenemos un vocabulario. Incluye pan. 40. Ok. Entonces, Pascua se convierte en lo que es una ofrenda de paz. Ocurre en el día de la redención, pero tiene que ver con paz. Eso le tira una curva a la teología a mucha gente. ¿Ok? Entonces hay un procedimiento. El procedimiento, no voy a tener tiempo de hablarlo ahora, pero sabemos que hay 7 ofrendas de paz. Y vamos a hablar de la ofrenda del holocausto, el quemado, el holocausto, olá. El olá. Individual, oigan esto, hay 10 diferentes tipos de ofrendas individuales que se llama de holocausto, completamente quemados, ¿no? Son 10 individuales y también hay 14 comunales. Ok, voy a repetir, yo sé que esto es técnico, ¿ok? Yo sé que es técnico, yo lo entiendo, pero entonces estamos leyendo la Biblia, porque ¿cuánto tiempo tenemos estudiando la Biblia? Y leemos el libro de Levítico cada año. Y después la gente escogiendo la ofrenda para el primogénito, redimiendo un primogénito cuando son hijos de Aarón. Y después matando el cordero en Pesaj y manipulando la sangre y poniéndolo en los linteles de su casa. Y después cambiando el Hagadá, el Seder, cuando es un mandamiento en Éxodo 13:8 acerca de que digamos la historia y como el Sanedrín estableció el Hagadá. Hello, ¿quieren que siga de esa forma? Porque no entiendo. Leemos el libro Levítico, no lo entendemos y después cambiamos todo lo que es santo. Ese es el problema. Estamos cambiando todo lo que es santo. Todo lo que Dios ungió, todo lo que Dios con aceite. Recuerden que Moisés tomó el aceite y ungió todos los utensilios del templo. Todo lo que se ponía, todas las ofrendas son alto nivel kedushá. Hay unos que son menos santidad, pero son santidad. Hay algunos que se pueden matar en un lugar específico en el altar. Por ejemplo, Pesaj se puede degollar, lo puede matar en cualquier lugar de este lugar donde vemos aquí. En cualquier lugar. Pero, la ofrenda de la mañana y la tarde tiene que ser ofrecida en este lugar aquí. El segundo en la mañana y el segundo acá en la tarde. No puede morir en otro lugar. Por cierto, voy a leerlo aquí a ver si lo ven. Vamos a leerlo aquí. Las ofrendas. Las ofrendas se dividían en 2 categorías. Se llama santísimo, Kodesh Kodashim, y santo, Kodesh Kalim. La mayoría de las ofrendas sagradas eran de elevación. A veces llamada ofrenda quemada, olá, ofrenda quemada, que son 14 comunales y son 10 individuales. Good student, I like that, ¿ok? Y dice, entonces las comunales se ofrecían en ese lugar al norte del altar. No podían matarlo en ningún otro lugar. Si lo matas a ese animal o lo degollas en otro lugar, no es válido, ¿ok? Entonces dice, el pecado, a veces llamada ofrenda quemada, olá, pecado, hataat, culpa, asham, se les pedía que las ofrecieran al norte del altar. Su carne era comida solo por el sacerdote dentro de los edificios de la esquina de la Sagá. ¿Okay? Las ofrendas santas eran ofrendas de paz, las ofrendas de agradecimiento y la Pascua. Y era santa, pero no llevaba el mismo nivel de santidad que las otras. ¿Ok? Y dice, podrían ser sacrificados en cualquier lugar dentro de la Sagá. Meaning, significa en cualquier lugar en esta área de la Sagá. Los sacerdotes lo podían hacer. ¿Están conmigo, familia? Eran comidos principalmente por el que lo ofrece.
que las ofrece y su familia, e invitados en cualquier lugar dentro de los muros de Jerusalén. Cada ofrenda era acompañada por una ofrenda de bebida, de comida, de pan y bebida, cada una de las ofrendas. Quiere decir que cada una de estas ofrendas, las 14 comunales, las 10 individuales de lo que es el quemada, totalmente quemada, tenían un pan. Entonces, quiere decir que habían 13 ofrendas de pan. 13 ofrendas de pan. ¿Están conmigo? Ok. 13 ofrendas de pan. Estaban las individuales, voluntarias, que eran 5, y habían una que era individual y comunal, voluntaria y obligatoria. Y había 1, 2, 3, 4 que eran individual obligatorio. Ya tú sabes que tú hiciste algo mal, tienes que traerlo. ¿Ok? Y después hay 3 comunales obligatorios. Esto es importante entenderlo. Dígame. Micrófono. El pueblo, ¿cómo sabía? Si yo era un ciudadano de ese tiempo, ¿yo estaba informado de esa información? El sacerdote estaba entrenado para hacer eso por usted. Ahora entienden por qué Dios estableció al sacerdocio para que se enfocara. Ya la gente sabía, tenía una idea, pero ellos estaban seguros de que seguían cada uno de los pasos. Si no seguían los pasos no era válido. La responsabilidad del sacerdocio. Ahora entendemos Números capítulo 18, versículo 1 y 2. Números capítulo 18, versículo 1 y 2. Tremenda pregunta, hermano. Esa es la razón por qué el sacerdocio fue establecido. Porque usted, una persona normal que está trabajando, y yo sé que tú trabajas fuerte, ¿ok? No tienes tiempo de pararte todo el día a pensar, si yo traigo una paloma, ¿cómo lo hago? ¿Dónde lo hago? ¿Quién lo hace? ¿Quién es esto? Ay, Dios mío. ¿Vas a querer ir al templo? No, es mucho trabajo. Entonces Dios dice, no, tranquilo, no te preocupes. Número 18, versículo 1 al 2. Adonai dijo a Aarón: tú y tus hijos y la casa de tu padre contigo llevaréis el pecado del santuario, y tú y tus hijos contigo llevaréis el pecado de vuestro sacerdocio. Y a tus hermanos también, la tribu de Leví, la tribu de tu padre, haz que se acerquen a ti y se junten contigo y te servirán. Y tú y tus hijos contigo serviréis delante del tabernáculo del testimonio. Siga. Y guardarán lo que tú ordenes y el cargo de todo el tabernáculo, mas no se acercarán a los utensilios santos ni al altar, para que no mueran ellos y vosotros. ¿Ve? Entonces las leyes eran tan extremas en santidad que Dios dice, no te preocupes, yo entiendo que no tienes el tiempo, vete, cultiva la tierra, preocúpate en tu familia, sube 3 veces al año. Tienes que subir, esa es tu responsabilidad. Trae de esto y de esto, preséntalo con un corazón circuncidado, y ya tenías que tener circuncisión física porque esta parte del templo, y cuando lo traes correctamente a la persona adecuada. No se lo des a Juanito ni a Pedrito que está en la esquina, no. Tú se lo traes a la persona adecuada, a él se lo da, él se encarga de ese momento en adelante. Cuando tú pusiste la mano en el animal, de en ese momento en adelante, él se hace responsable por ti. ¿Quieren ser sacerdotes? Sí, porque quiere decir que si usted quiere ser sacerdote del orden de Melquisedec y cambiar calendarios y cambiar fiestas y cambiar todo lo que tiene que ver con la Biblia, quiere decir que usted lleva ahora el castigo de toda persona que lo está siguiendo. Por eso hay que tener cuidado lo que enseñamos en esto. Si no lo sabe, no lo enseñe. Y si está equivocado, no tenga miedo de decir que estaba equivocado, porque esto es algo legal. Ya esto no es religioso. La gente piensa que esto era algo religioso. No, tenía cosas de culto, de religión, pero en realidad es algo legal. Tú cometiste una transgresión en contra de Dios. Ahora tú tienes que ir al lugar donde Él escogió y presentar la ofrenda que Él dice que, a la persona que Él dijo, en la forma que Él dijo, porque era muerte y tuvo misericordia, y sigue los pasos para que puedas acercarte a Dios de nuevo. Esto no es religión, esto es una relación íntima con el Dios de la creación. Y ya no entiendo qué más Él puede hacer por nosotros. Porque envió a su Hijo Yeshua para que el Mesías pudiera hacer el trabajo que el hombre en el templo no podía hacer: eliminar la muerte. Y Dios, a través de la resurrección, que lo he dicho 1000 veces este año a propósito, queremos estar seguros que lo que Yeshua vino a hacer
usa metáforas del templo, vocabularios del templo, pero lo que Yeshua hizo por nosotros va más allá de lo que el templo podía hacer por nosotros. El templo no podía resolver el problema de la muerte. Podía restaurar la relación contigo y Dios, pero no, todavía todo el mundo moría. Pero sí utiliza la metáfora de Yeshua como un cordero, porque a través de él el mundo ha sido redimido. Como una vaca roja, porque a través de él ahora nosotros pasamos de impuros por muerte a santos al espacio sagrado. El Azazel, el macho cabrío, porque a través de Yeshua, como el macho cabrío en la cual se confesó el pecado de Israel, y ahora ese macho cabrío lleva el pecado de Israel una vez al año, Yom Kippur. El libro de Hebreos te está diciendo exactamente lo mismo. Y el libro de Hebreos va un poco más allá. Te está explicando que a través de Yeshua ahora tenemos remisión. ¿Remisión de qué? De la ley. Remisión de las ofrendas. Zacarías capítulo 14, versículo 16, por favor. (14:16) Y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, a Adonai de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Ok, entonces te dice en Números capítulo 28, versículo 12, perdón, Números capítulo 29, versículo 12 dice, también a los 15 días del mes tendráis santa convocación. Va a haber un sábado en el milenio. Entonces, ¿por qué la gente no quiere hacerlo ahora? Santa convocación es un Shabbat, sábado especial, Yom Tov, ¿sí? Y dice, tendréis santa convocación, ninguna obra de siervos haréis y celebraréis fiesta solemne a Adonai por 7 días. Ofreceréis en holocausto, en ofrenda encendida a Adonai, en olor grato, 13 becerros. 13 becerros, recuérdate, 24 sacerdotes por becerro. 24 por 13, ¿cuántos son? Haga la matemática. ¿Ok? 24 sacerdotes por, ¿cuánto? 312 sacerdotes para el primer día de Sukkot. Eso no incluye el pan. Eso no incluye, estos son el Musaf. Perdón, sí, el Musaf. Estas son las adicionales. Está el de la mañana, está el de la tarde. Y estas son del medio, entre las 11 de la mañana a las 1:30 a las 2 de la tarde. Todo el mundo trabajando. ¿Ahora entienden por qué eran tanto pan? ¿Ahora entienden por qué tanto pan? Ok, y recuérdate, no está incluyendo las ofrendas voluntarias de ese día. Está el de la mañana, está el Musaf, el número 28 y 29, y después están las voluntarias. Tú quieres traer una ofrenda de paz. La cantidad de personas, la logística, la administración que estaba ocurriendo. Cómo se movía todo eso dentro del templo en un orden perfecto. Todo el mundo sabía su lugar, todo el mundo sabía qué traer, todo el mundo sabía qué decir, todo el mundo sabía qué cantar, todo el mundo sabía cuándo tocaba la música, cuándo cantaban, cuándo tocaban la trompeta, todo el mundo. ¡Wow! ¡Qué orden! Eso es lo que estamos tratando de establecer aquí en Roca Eterna. Un balance con la música, la enseñanza y las oraciones. Eso es lo que queremos. Si queremos un balance entre música, oraciones y enseñanza, es posible que Roca Eterna sea una buena opción para usted. Porque las otras congregaciones, yo he viajado a 27 países, te puedo decir que el balance no existe. O hay congregaciones que tienen buena enseñanza, no música, poca liturgia. Otros tienen liturgia, mucha música y buena enseñanza. O nosotros queremos el balance, no tenemos que ser perfectos en todo. Queremos tener un buen balance entre la música, tenemos buenos músicos. También buena liturgia, tenemos buena liturgia. Y esperamos que pues hagamos buen trabajo, Lisa. Okay. Porque Rafi está haciendo liturgia y enseñanza. Tengo el double hitter. Okay. Entonces la idea es que podamos desarrollar algo con balance. Que podamos sacar los talentos que hay aquí y podamos manejar la logística, que podamos traerlo a algo pequeño para que pueda seguir creciendo y facilitarle a los hermanos en las redes que se encuentran en otros países cómo hacerlos allá también. Sin crear franquicias. Solamente un pueblo que quiere levantarse a adorar a Dios. Y poderlos ayudar y facilitarles. Sin nada, nothing in return. Solamente lealtad a Dios. Amén. Ok, entonces, cuando leemos,
Ya leímos el capítulo 28, Zacarías, la 29 de Números. Zacarías capítulo 14 nos dice que vamos a subir a Jerusalén para celebrar fiesta de tabernáculo. Pero tú no puedes celebrar tabernáculo si no celebras Yom Teruah en Yom Kippur. ¿Me sigue? La nueva luna del mes de Tishri. Esas son otras ofrendas que no tenemos tiempo de hablar hoy día. Entonces, ¿qué ocurre si una persona no obedece esos mandamientos de pureza y santidad? ¿Qué ocurre? Ocurre algo que se llama karet. Yo creo que yo cubrí esto el año pasado, no estoy seguro. Hay 18 casos de karet. Karet es cuando dice cortado de entre tu pueblo. Y tú vas a ver eso a través del libro Levítico. Si tú no haces esto, vas a ser cortado. El capítulo 7 lo dice. Va a ser cortado. Entonces, mucha gente lo lee, pero no entiende la importancia legal detrás de esto. ¿Ok? Dice, hay 18 casos de karet en la Torah, todos en textos sacerdotales. ¿Okay? Pueden subsumirse en las siguientes categorías. 1, tiempo sagrado. Repita conmigo, tiempo sagrado. 2, sustancia sagrada. 3, rituales de purificación. 4, culto ilícito. Y el último es sexo ilícito. Si uno hace una transgresión de cualquiera de una de esas categorías, se llama cut off. Va a ser cortado entre tu pueblo. Ahora, antes de entrar a los 18, quiero leer este párrafo aquí. Porque dice, en cuanto a la naturaleza exacta de karet, ser cortado, si encuentra un versículo, alguien que encuentra un versículo donde dice que va a ser, bueno, yo tengo unos cuantos allá, olvidado. Yo lo voy a leer ahorita. Hermana, póngase lista, porque le voy a dar los versículos que están aquí. Mire, todos estos versículos vamos a leer. ¿Ok? Tenemos que saber lo que estamos haciendo. Porque viene Pesach ahora. El miércoles Pesach, ¿sí? Hay gente que va a estar haciendo los diferentes días. Dios dijo un día específico. Pero la gente quiere facilitar porque hay personas que, pobrecito el tráfico y que tienen, no pueden. O vamos a hacérselo fácil a ellos. Y Dios no importa. Entonces el Eterno tiene que sentarse en su trono diciendo, mis hijos pueden hacer lo que quieran con el mandamiento. ¿Están viendo el problema? Dios nos santifica, nos llama a las naciones. Y yo entiendo que hay personas que están comenzando que no tienen, por una razón u otra, no pueden tomar el día libre. Yo lo entiendo. Tienen un año para tratar de hacer la forma de hacer un cambio. Es como personas que queremos hacer Pesach. No tengo circuncisión. Tienen un año. Esperamos el mes antes. O sea, eso tenemos que hacer un poco más de tiempo. Planificar, enseñar el por qué. No es decir voy a hacer algo porque es la moda. Queremos hacerlo porque entiendo lo que es. Y así planificamos con tiempo. Así debe ser la fiesta. Lo que yo quiero en Roca Eterna, en referencia a la enseñanza, es que Rafi, Lisa y la pastora y el pastor nos pongamos de acuerdo para enseñar de las fiestas antes que las fiestas lleguen. Por lo menos un mes. Que nos enfoquemos los miércoles enseñando de las fiestas. El templo, la fiesta, en profecía, la fiesta, en esto, la fiesta, en estado. No importa cómo lo hagamos. La idea es que la persona pueda ver y entender por qué vamos a hacer lo que vamos a hacer. Queremos saber el mandamiento, pues hacemos la parasha de los mandamientos, ya lo hicimos. Entonces hay gente que quiere enseñar la Torah y yo me alegro, soy feliz que hay muchas personas en el mundo que quieren aprender, quieren enseñar, pero ¿por qué no se sientan a aprender primero? ¿Cuántas cosas aprendieron ustedes? Y me gustaría que en el chat de YouTube lo pongan también en Facebook. Están aprendiendo las ofrendas de esta parashá que nunca habían escuchado anteriormente. Levanten su mano localmente. ¿Ok? Eso no me hace así a mí más importante o más inteligente que ustedes porque yo también lo estoy aprendiendo, yo estoy compartiéndolo con ustedes y tengo recursos que me ayudan a facilitarlo. Pero si yo no tuviera estos recursos, te hubiera perdido igualito. Porque estamos removidos de ese vocabulario. Vivimos un mundo muy diferente ahora como yo vivía. Ellos entendían estos procedimientos y entendían lo que se requería, pero no tenían que hacer el oficio. ¿Okay? Hoy día la gente no sabe lo que dice y lo que requería, pero quieren hacer el oficio. ¿Están viendo la diferencia? Y tenemos que tener mucho cuidado, porque estamos causando lo que se llama encroachment, usurpación. Estamos usurpando la autoridad. Dice, en cuanto a la naturaleza exacta de karet, cortado, hay dos opiniones
que llaman la atención. La primera es que caret significa extirpación, es decir, que se pone fin al linaje del infractor. Puede vivir una vida plena o una vida abortada. En otras palabras, muere. Su muerte no tiene por qué ser inmediata, como ocurriría a su ejecución fuera responsabilidad de un tribunal. Por ejemplo, Pablo fue arrestado. Él iba a ser cortado porque a él supuestamente lo acusaron de traer a Trófimo a entrar al templo que no era circuncidado. Y por eso lo iban a matar, por transgredir el espacio sagrado de Dios. Por eso. Y no fue correcto, en realidad él no era culpable, pero esa fue la acusación en contra de él. ¿Me están siguiendo? Ok, entonces, otro posible significado posible de caret es el castigo, que el castigo se ejecuta efectivamente sobre el pecador, pero solo después de su muerte. En otras palabras, no tiene vida eterna. Ok, Coré. Él murió por la mano de Dios, fue cortado por la mano de Dios. Los hijos de Aarón, cortados por la mano de Dios. El que tocó el arca del pacto, su intención fue buena, fue cortado porque tocó algo santo. ¿Ok? Los hijos de Elí comieron de la... Exacto, ¿eh? Ahora empezamos a conectar. Si los hijos de Elí, que eran sacerdotes, murieron porque ellos transgredieron lo que es lo santo. Y los hijos de Aarón, que fueron ungidos, fueron santificados, fueron hasta mecidos delante del Eterno y dedicados para hacer trabajo y murieron. ¿Cuánto más nosotros que llegamos ayer, injertados por fe de las naciones? Y queremos cambiar el nombre santo de Dios, las fiestas santas de Dios. Jatanu lefaneja rajem alenu. Ten misericordia porque hemos pecado. Verdaderamente estamos en problemas, familia. Está en un problema grande. El micrófono, porque no se escuchan. Rapidito. Sí, que estoy yo hablando aquí con mi maestra también. Sí. De que el pueblo era una ley de entregar las ofrendas, right? Sí, depende de qué fuera y por cuál. Para que se haga el sacrificio. Pues entonces le preguntaba yo a ella, si no cumplían con esa ley que ya estaba establecida, que si eran llevados al Sanedrín para ser juzgados. Depende de lo que fuera, porque el Sanedrín solamente podía juzgar en algunas cosas, porque habían 23 sacerdotes, 23 levitas y 23 israelitas. Si eran de las ofrendas, eso pertenecía a los sacerdotes. Y dependía de la infracción que hicieron. Ahora, recuerda, si ellos no lo hacen y no van sabiendo lo que tienen que hacer, entonces Dios no envía bendición. Pudiera depender de lo que fuera. Si fue la intención, entonces, ok, en una corte es la intención. Por ejemplo, una persona mata a otra persona. En el hebreo no dice no matarás, dice no cometerás homicidio. Muy diferente. La intención es diferente. Que una persona que agarra una pistola y te ve y te pega el tiro porque quiere matarte. Eso fue intencional. Premeditadamente no había perdón, mueres. En este caso, Dios como juez dice muere y la guardia del templo los mataba. ¿Okay? La intención. En una corte siempre la intención. ¿Cuál fue la intención? ¿Ok? Ahora, la evidencia, obviamente, pero la intención. ¿Me está siguiendo? Entonces, cuando vemos los sacrificios, es si es voluntario o involuntario. O voluntario que lo hizo y después se arrepintió. Entonces, tiene que rectificar, tiene que añadirle un 20%. ¿Ok? Un quinto. 20%. ¿Ok? Tenía que haber rectificado y tenía que pagar. Te costaba algo. Estamos en algo que tú hiciste voluntariamente o involuntariamente, o lo hiciste voluntario, entonces tienes que pagar. Si no pagas, entonces Dios, Él hace lo que tiene que hacer. No es presentable entonces el Sanedrín. No sabemos, volvemos de nuevo, depende de lo que se... Si vas a hacer la pregunta, tienes que venir al micrófono. Entonces, no sabemos, depende. Si es por idolatría, sí. Ok. Que Abodá se haga, olvídalo. Ok, seguimos. Vamos a entrar a los 18. Buena pregunta, that's a really good question.
Tiempo sagrado, recuerdan, son diferentes categorías. 1, tiempo sagrado. 2, sustancias sagradas. 3, rituales de purificación. 4, culto ilícito. Y 6, 5, perdón. 1, 2, 3, 4, 5, sí. Y el sexo ilícito. Vamos a entrar allá ahora. Dice, descuidar el sacrificio de Pesaj. Número capítulo 13, versículo, Números 9:13, por favor. Números 9:13. Números 9:13. Mas el que estuviere limpio y no estuviere de viaje, si dejare de celebrar la Pascua, la tal persona será cortada de entre su pueblo. Ok, léalo de nuevo. La primera parte. Léalo de nuevo. La primera parte. Bien interesante. Mas el que estuviere limpio y no estuviere de viaje, si dejare de celebrar la Pascua, tal persona será cortada de entre su pueblo. Ok. Entonces, desde el templo a la ciudad de Modi'in, del templo a Modi'in son como algunos 27 kilómetros. ¿Ok? Se hacía un radio. Todo dentro de ese radio tenía que subir a la fiesta. Mandatorio. Fuera de ese radio, porque decían, si no puedes caminar a tiempo durante un día para llegar al templo, no tenías que subir. ¿Ok? Se hacía el Hagadá, pero no se llevaba el cordero. ¿Me están siguiendo? Ok. Pablo estuvo ¿cuántos tiempos fuera de Jerusalén? 14 años, ¿no? Mucho tiempo. Entonces, ahí lo dice, le da la justificación. Si está muy lejos, no tiene que traer el Corbán Pesaj, pero sí hacía el Hagadá. Sí hacía la historia. Hacía los elementos y guardaba Pesaj, pero sin el cordero de Pesaj. ¿Me están siguiendo? Aunque hubiera templo, la Torah especifica de que si está muy lejos no tiene que subir a Jerusalén, pero sí guardas el otro mandamiento que es el Éxodo 13:8, que hace el Hagadá, el ceder de Pesaj con los elementos para recordar nuestro éxodo. ¿Está claro eso, no? Ok, perfecto. Vamos al segundo. Comer levadura durante la fiesta de los panes sin levadura. Eso es cortado. Okay, Éxodo 12:15, yo creo que eso lo sabemos, no tenemos que leerlo. Trabajar en el Shabbat. Ok. Ahora tenemos que estudiar qué es lo que determina el trabajo para el Shabbat. Eso es un estudio solamente. No puedo traerlo aquí ahora. No tengo tiempo, ya tengo que terminar. 4, trabajar o no ayunar en Yom Kippur. Tenemos que afligir nuestras almas. ¿Ok? Eso también cae sobre Karetz. Ahora, estamos fuera de la tierra, estamos en la dispersión y ahí es donde entra una gran cantidad de problemas. Pero fíjate que interesante que Dios, Él está esperando que nosotros podamos poco a poco entender esto y hacerla una transición. ¿Ok? Vamos a la sustancia sagrada. Tomar sangre, cortado. Se fueron los adoradores de Satán. Todos los que toman sangre en cortados. Levítico 7:27, 17:10 y el versículo 14. Comer el cebo de sacrificio, eso lo podemos leer en Levítico 7:25. Léalo ya, por favor. Levítico 7:25. ¿Usted recuerda el cordero que yo le mostré, verdad? El cordero de fat tail. Porque cualquiera que comiere grosura de animal, del cual se ofrece a Adonai ofrenda encendida, la persona que lo comiere será cortada de entre su pueblo. La clave es esta. Te preguntan, ¿pero se puede comer la grasa? Ok, quiero que pongan atención al texto. Léalo suavecito de nuevo y la voy a parar cuando podamos ver la parte del texto que te ayuda a entender el contexto. ¿Ok? Porque cualquiera que comiere grosura de animal, del cual se ofrece a Adonai. Ahí está. El que se ofrece a Adonai. Si tú comes algo y ya llegó y tocó el altar, entonces estás transgrediendo la santidad de Dios y es pecado. ¿Por qué? Porque el tipo de grasa que se come, que está hablando aquí, era muy catalogado como un delicatessen. ¿Ah? Sí, exacto, algo que solamente los ricos, gente de estatus. Y por eso cuando se llevaba al altar, se ponía en el altar porque Dios es el rey del universo. Si tú comes de esa grasa, tú estás poniéndote en el lugar del rey, porque ya ha sido dedicado a Dios. ¿Ok? ¿Están viendo la diferencia? Ahora, hay personas que no quieren comer grasa basado en ese texto, cuando la ciencia misma le dice que la grasa animal es mejor que toda esta grasa que están utilizando hoy día. ¿Ok?
me da un steak, me da un steak con esa grasita al lado. Ok, delicioso. Ok, eso es lo mejor. Pero si ese animal ha sido dedicado a Dios, yo no puedo tocarlo. Ok, porque ha sido dedicado a Dios. Están viendo ahora cómo poder entender el texto sin caer en un montón de cosas que nosotros hemos heredado en tradición. Ok, vamos a continuar. Continuamos. 7. Duplicar o hacer mal uso del incienso del santuario. Hay gente que quiere hacer, no son sacerdotes y quieren duplicar el incienso. Duplicar o hacer mal uso del aceite de la unción del santuario. Yo estuve en una conferencia hace como 12 años atrás y una señora dice, Rico, yo sé que te ha gustado el templo. Mira, un rabino me dio permiso para hacer el aceite de unción del templo. Y me quedé a dar. Y yo digo, no se preocupe. Yo dije, un rabino le dijo a usted que podía hacer eso. Y yo no sabía tanto como entiendo ahora gracias a mi maestro. Pero yo sabía que eso es ilegal. Solamente Aarón podía hacerlo. ¿Ok? Que a veces nuestra buena intención nos va a matar a todos. Por favor entiendan que cuando eso ocurra, si una persona dice, esta es la fórmula bíblica del aceite de unción de Moisés, ni lo toque, ni lo mire, siga corriendo por allá. Aunque a lo mejor no le haga nada físicamente y va a estar bien, pero Dios dice que eso solamente pertenece al área de santidad y está no, seguimos. Ok. Comer un sacrificio más allá del periodo permitido. Que después hay leyes para los animales. Se come después de 2 días, no es permitido. 1 día o 2, lo máximo, depende de lo que sea. Vamos a ser lógicos, familia, no había refrigeradores. Vamos a pensar también con lógica. Está calientito, salió del asadito ahí mismo, cómetelo. Y nadie podía comerlo si no fuera familia, porque ya tú lo dedicaste a Dios y te lo podías comer, algunas de las ofrendas. Quiere decir que está en el ámbito santo. Si lo dejas y otra persona come de ella porque tiene hambre, cae en un pecado por culpa tuya y al mismo tiempo por la salud. ¿Me siguen? Ok. Estaba en el cual, 9. Vamos al 10. Micrófono, por favor. Eso. Sí, la ofrenda de Pesaj, esa sí se tenía que comer completa. Esa no no podía estar hasta el próximo día. Exacto, porque es Kadosh, es santa. ¿Ok? Ok, entonces dice, blasfemar, hacer alarde de violar un mandamiento prohibitivo. Números 15, versículo 30-31, por favor. Blasfemar. ¿Están conmigo, familia? ¿No están aburridos, no? Yo espero que no, honestamente yo espero que no. ¿30? Sí. Números 15:30. Mas la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Adonai. Esa persona será cortada de en medio de su pueblo. Ok. Dice Levítico 24:15, dice esta forma. Y a los hijos de Israel hablarás, diciendo, cualquiera que maldijere a su Dios, llevará su iniquidad. Y el que blasfemare el nombre de Adonai, ha de ser muerto. Toda la congregación le apedreará, así el extranjero como el natural. Si blasfemare el nombre, que muera. Eso lo dijo el Eterno. ¿Ok? Y la gente me hace la pregunta, pero ¿por qué tú no usas el nombre sagrado? ¿Por qué tú no haces eso? Y yo le dije hoy a la hermana en inglés, yo le dije, no es que a mí me moleste entender el nombre sagrado de Dios. Hay una persona que es un teólogo muy educado que su único énfasis es en el nombre sagrado. Y él le dice que es Jehová. Y él dice, tengo pruebas. Y la gente se va con él. No hay problema. Yo no tengo ningún problema una persona estudiando cuál sería la pronunciación correcta. Pero aunque sepa la pronunciación correcta, el nombre es Kadosh, es santo. Entonces tú tienes que decir que cuando tú entiendas la pronunciación correcta, ¿ok? Entonces, ¿cómo lo vas a usar? ¿Cuándo lo vas a usar? ¿En qué ámbito lo puedes usar? Estamos perdiendo el concepto de lo que representa el nombre. Peleamos por la pronunciación y el hecho de que cambiamos el nombre estamos profanando lo santo. Yo prefiero no pronunciarlo a pensar que lo estoy
perfecto con la pronunciación y estoy pronunciándolo equivocadamente. Cuando en el primer siglo, en el templo era el único lugar donde se pronunciaba para el primer siglo. No estoy diciendo que en el tiempo de David no lo usaban. No estoy diciendo que en el tiempo de Moisés no lo usaban. Pero recuerda, es santo. Ellos entendían espacios sagrados. Y yo estoy seguro que si es santo no lo iban a usar comúnmente para cualquier cosa. Bendito, una hermana que me envió un jabón con el nombre sagrado. Me dio pena porque la intención no era mala. Pero ¿cómo se te va a ocurrir enviarme un jabón de leche de cabra? Y huelía delicioso, pero tiene el nombre sagrado. Pero yo no puedo usar eso. El deseo de ella, porque con la frecuencia del nombre, quiere que uno se lave su cuerpo con el nombre. Por favor. Y yo entiendo que la intención fue buena, pero qué mala idea. Por no entender estas cosas. Continuamos, que tengo que avanzar. Próximo, rituales de purificación. Descuidar la circuncisión. ¿Ok? En Génesis 17:14. Ya yo he hablado tanto de eso que tengo que seguir. Descuidar la purificación tras el contacto de los muertos. Números 19:13. ¿Puede leerlo, por favor? 19:13. Números 19:13. Ok. Todo aquel que tocare cadáver de cualquier persona y no se purificare, el tabernáculo de Adonai contaminó, y aquella persona será cortada de Israel, por cuanto el agua de la purificación no fue rociada sobre él. Inmundo será, y su inmundicia será sobre él. Ok, entonces cuando empecé a hablar acerca de las vacas rojas, cuánto tipo de objeción tenía yo en el internet. Hasta falso profeta me llamaron, ok. Y yo digo, pero es que no entiendo. ¿Qué tiene que ver lo que hizo Yeshua con esta vaca roja? Lo que hizo Yeshua fue una tipología de una vaca roja, una metáfora, porque la vaca roja lo que hacía era, te purificaba para salir de la esfera de la muerte a entrar a la esfera de la vida. Y eso fue lo que Yeshua hizo, que a través de su resurrección, muerte y resurrección, Él ahora, el Padre lo resucitó para que a través de Él podamos entrar de la esfera de la muerte a la esfera de la vida. Una pregunta. El altar no necesita ser profanado para saber quién es el antimesías o el falso mesías. Entonces, ¿cómo puede ocurrir eso? Cuando todos los sacerdotes tienen que ser rociados con las cenizas de la vaca roja para que ellos puedan construir el altar, para que entonces se hagan las ofrendas, para que entonces podamos ver el falso mesías, para entonces saber cuándo la gran tribulación comienza y después contar los días para venir al Mesías. Repitan todo eso. Están viendo como, y dice que es cortado. Si una persona está en contacto con muertos y quiere subir a Jerusalén, si el templo estuviera allí vigente, y no pasa por el ritual de purificación, incluyendo a Yeshua cuando estuvo en la tierra. Recuerda que él tocó una niña muerta. Si él quería subir al templo en las fiestas, tenía que pasar por el ritual de las cenizas de la vaca roja. El Mashiach, él no estaba excepto a guardar el mandamiento. ¿Me están siguiendo? Ok. Seguimos. Culto ilícito, Moloch y otras formas de idolatría es para ser cortado. Cuando hay un sincretismo dentro de la religión y dentro de la Torah, a eso me preocupa. 15. Consultar a los muertos. Hoy día hay gente que se llaman profetas, que para mí a veces se ven más como adivinadores que profetas en el sistema religioso. Tiene un problema grande. Hablando con muertos y recibiendo señales ¿ok? 16. Sacrificar animales fuera del santuario autorizado. Levítico 17:4, por favor. Y con estos 3 terminamos. Levítico 17:4. Y no lo trajere a la puerta del tabernáculo de reunión para ofrecer ofrenda a Adonai delante del tabernáculo de Adonai, será culpado de sangre el tal varón. Sangre derramó, será cortado el tal varón de entre su pueblo. Después, más tarde, como se dividió el pueblo de Israel entre la nación de Israel con grandes distancias. Si ellos querían comer, pues no iban a llevarlo hasta el tabernáculo porque ahora está el templo. Si tú vives en Beersheba, tú tienes que ir hasta Shiloh. Eso es bastante tiempo. Tú quieres comer un cordero, tienes que llegar hasta allí y regresar de nuevo. Entonces se hace una enmienda legal, bíblica. El mismo Dios dice, ok, como ya están en la tierra, están un poquito lejos, si quieren comer la carne para comer, no como ofrenda, o dególlenla y derramen la sangre y cúbranla.
No manipulen la sangre, porque eso solamente pertenece al ámbito de los sacerdotes. ¿Ok? Ahí sí que puede haber una enmienda. Ahora, el próximo, sacrificar animales fuera del santuario autorizado, Levíticos 17:9. Y no lo trajere a la puerta del tabernáculo de reunión para hacerlo a Adonai, el tal varón será igualmente cortado de su pueblo. Ok, porque ¿a quién escogió Dios para manipular la sangre? ¿A quién? A los hijos de Aarón, ¿no? Entonces, si tú matas un animal, por ejemplo, en Alabama o en Arkansas, que sé que hay gente ahora mismo en Estados Unidos, sé que hay gente que se están preparando para matar a un cordero y manipular la sangre, ponerlo en los linteles y llamarle el Corbán Pesach porque quieren guardarlo como el tiempo del Éxodo. ¿Ok? Ese ha sido un problema los últimos 12, 13 años. ¿Ok? Un amigo mío que está en Indiana me dijo que él tiene que corregir la congregación en la mañana, esta mañana, porque hay personas que después que se le enseñó esto, quieren volver a hacerlo como Éxodo. Es que no aprenden. Y después nos preguntamos por qué no estamos listos para regresar a la tierra. ¿Para qué vamos a regresar si vamos a inventar cuánta loquera que tenemos que hacer nosotros? El Eterno quiere que aprendamos en la dispersión primero, que aprendamos nuestras lecciones primero, que aprendamos a obedecer sin el templo, porque cuando el templo esté vigente, tú sabes cuánta cabeza va a rodar. No, lo digo en serio, esto en serio. Él prefiere que aprendamos a hacerlo ahora sin presión. Porque si el templo estuviera vigente y el Sanedrín estuviera vigente y el sumo sacerdote estuviera vigente y el altar estuviera funcionando, cualquier persona que agarrara un diezmo fuera del templo, eso lo llaman allá. Una persona que haga una ofrenda fuera del templo, eso lo llaman. Te digo, y ellos no te van a decir, pero ¿y tu corazón se inclina a Dios? No, eso es la ley. Siéntese, a la cárcel o muerto. Y para la gente no pueden asimilar eso. Pero si entendemos por qué es santo, porque Dios lo separó y Él dijo, esto es santo. Es como alguien tratar de hacerle daño a tu familia. ¿Qué tú harías? ¿Abrirás la otra mejilla? Si alguien quiere hacerle daño a tu esposa y a tus hijos. No, porque hoy día, si yo me dejo dar, soy humilde. Yo humildemente te voy a dar para atrás. Straight up. Yo tengo el derecho de preservar la vida que Dios me ha dado. Y créame, yo entreno todo el tiempo para preservar mi vida porque yo amo la vida que Dios me ha dado. Estoy tan agradecido porque cumplo 57 años la semana que viene. Y estoy feliz de tener 57 años viviendo para el Eterno. Y quiero vivir hasta los 120, aleluya. Y nadie tiene el derecho de venir a quitar la vida que Dios me dio a mí, ni a mi familia. ¿Ok? Tenemos que aprender a defender las cosas santas. Amén. Y por último, efectuar matrimonios consanguíneos y afines prohibidos. Levítico 18, versículo 27 al 29. Vamos allá y terminamos. Levítico 18, versículo 27 al 29. Disculpen que me fui un poco más largo. Yo sé que estamos tratando de minimizar el tiempo, pero tenemos que esperar hasta que Shabbat baje, porque vamos a hacer fiesta de los 2 años de Torah aquí. Amén, aleluya, gloria a Dios. Y estamos hablando de un tema que honestamente pienso que no se ha cubierto bien. Y no estamos cubriéndolo bien, estamos introduciendo el tema. ¿Ok? Y ya es tiempo que nosotros podamos decir, mira, hay mucho más que aprender. Tenemos que demandar de nuestros líderes que nos enseñen estos principios, porque nos ayuda a ser mejores siervos para Dios. Amén. A Levítico capítulo 18, versículo 27 al 29 y terminamos. Porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de vosotros, y la tierra fue contaminada. No sea que la tierra os vomite por haberla contaminado, como vomitó a la nación que la habitó antes de vosotros. Porque cualquiera que hiciere alguna de todas estas abominaciones, las personas que las hicieren serán cortadas de entre su pueblo. Ahora le voy a dar tarea. Lean ese capítulo 17, 18 y 19 del libro Levítico. Compárenlo con 1 Corintios. Esa es su tarea. Compárenlo con 1 Corintios para ver lo que Pablo está tratando de llevar el mensaje de pureza moral a un pueblo completamente corrupto. Y lo vamos a entender mejor. Si no entiendes el libro de Levítico,
la gran mayoría de las cartas de Pablo no las vas a entender. Pablo está utilizando un vocabulario del templo en muchas ocasiones para enseñar al pueblo, especialmente usando el libro Levítico para enseñar lo que es pureza moral. Porque para él, en la dispersión, la pureza moral era lo primero, era lo primordial, no era la pureza ritual, era la pureza moral. Amén. Shabbat Shalom. Shavua Tov. Que el Eterno me lo bendiga, me lo guarde. ¿Tiene una pregunta? En Facebook preguntan por qué. En Facebook preguntan que por qué mencionaste que Pesaj es al sacrificio Shelamim. Porque eso cae bajo esa, cae bajo esa categoría de paz. No sabemos. Se conecta con redención, pero bajo la categoría de las ofrendas es un Shelamim, de paz. Sí, por lo que se lleva, es de paz. ¿Ok? ¿Están conmigo? Que el Eterno me lo bendiga, me lo guarde. Gracias por estar con nosotros en Roca Eterna. Shavua Tov. Y que continúen sintonizando con nosotros en Roca Eterna y también en teshuva.tv, tesorosdeltemplo.tv y también los miércoles en la mañana en Metodología en la Torah. Shalom a todos. Bye.